esta hora tengo el privilegio de compartir la palabra. Quiero empezar dándole gracias al Señor por este privilegio que me ha permitido el día de hoy. Y también quiero agradecer a mis pastores por creer en el llamado de Dios para mi vida y para mi familia. Ha sido un anhelo de años, pero el Señor es perfecto en sus tiempos. Y le doy gracias porque no me lo había permitido hacer antes. A veces nos desesperamos porque queremos ver ya las promesas de Dios, pero en el Señor todo tiene su tiempo. Y mientras esperamos, nos preparamos. Mientras esperamos, no dormimos, buscamos, velamos y oramos y clamamos. Amén. Así que ahora sí, le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y vamos a empezar con una oración. Quiero pedirle que abra su corazón. Muchas veces solo estamos dispuestos a recibir la palabra de parte de ciertas personas, de parte del pastor o de parte de ciertas personas. Pero tenemos que estar con un corazón abierto, con un corazón perceptivo para lo que Dios quiere hacer. Es su palabra la que este vaso de barro va a hablar. Y es su palabra la que transforma, la que renueva, la que consuela. Es su palabra. Amén. Así que abra su corazón. Vamos a pedir al Espíritu Santo, Padre, en esta hora, Señor. Venimos delante de tu presencia primeramente con acción de gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, primeramente por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor. Te damos gracias por que las puertas de esta casa, aún en medio de esta pandemia, no se cerraron para alabarte, Señor. Te damos gracias por la vida de los ministros, de los pastores que has establecido en esta casa, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y que es verdadera, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú uses este vaso de barro, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Señor. Padre bendito, yo te pido que seas tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la revelación a tu pueblo, porque tú eres el que nos abre la Escritura, Señor. Te pido, Señor, que el corazón de tu pueblo esté abierto y esté dispuesto para recibir la palabra que tú traes en este momento. Yo clamo también por los que están viéndonos a través de una red social, que hasta allá, Señor, tu Espíritu Santo sea hablando, porque tú eres un Dios de cerca y de lejos, Señor. Padre, te doy gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Yo les voy a pedir un poquito de luz porque ya a esta edad ya como que la vista falla. Amén. Así que voy a empezar con un versículo que lo traía para el final, pero se hace lo que el Espíritu dice. Y dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire qué hermoso. El tema que le traigo hoy es la fe genuina, la fe verdadera. Ese es el tema que traigo hoy. Y esta palabra dice que la fe es por el oír. Pero mire que dice, y el oír por la palabra. O sea que no podemos oír a Dios si no leemos la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren oír a Dios? Lea la palabra. Amén. Así de sencillo. Y dice, y quiero que vayamos a Romanos 11. Qué bueno que tenemos esta bendición de la pantalla, pero no nos desacostumbremos a traer nuestra arma. Un buen soldado de Cristo siempre está armado para la batalla. Y no solo de traerla, sino de traerla así, sino de traerla aquí y de traerla aquí. Amén. Y de vivirla primero en nuestra casa. Todo lo que hagamos para el Señor, primero en nuestra casa. Porque dice 1 Timoteo 5:8, que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado su fe. Y dice que es peor que un incrédulo. Yo no quiero negar mi fe. Y yo sé que usted tampoco quiere negar su fe. Así que si usted sirve en la iglesia, no deje de servir, pero primero sirva en su casa.
Si usted se somete a la autoridad de la iglesia, primero sométase a la autoridad de su casa. Esposos, someteos a Dios. Esposas, someteos a los esposos. Jóvenes, someteos a sus padres. Amén. Así que si alguno no provee para los suyos, dice que ha negado su fe. Aquí no habemos de esos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Todos lo sabemos, yo creo ya de memoria, ¿verdad? Dice que es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Y qué? La convicción de lo que no podemos ver. Certeza. Yo digo, wow, la certeza. Y estudiando un poquito, dice que la certeza es una palabra que se usaba entre la comunión entre Jesús y el Padre. La convicción es algo que no tiene un fundamento, que no se puede ver. Sí, nuestra fe tiene fundamento, pero no la podemos ver. Tenemos una convicción que hemos creído en Jesús, pero nunca hemos visto a Jesús. Creemos en el Espíritu Santo, pero nunca hemos visto al Espíritu Santo. Pero eso sí, lo hemos sentido. Y aún si no lo hubiese sentido, eso no significa que Él no es real. Porque la palabra dice que vivimos por fe y no por vista. Amén. Entonces, esa es nuestra fe. Esa es la convicción. Esa es la convicción de nuestra fe. La convicción en lo que no podemos ver, pero que sabemos que existe y que es real. Y vamos a continuar en Hebreos 11:2 y dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiero preguntarle, mi amado, ¿cómo está su testimonio? ¿Cómo está su testimonio, esposo, con su esposa? ¿Cómo está su testimonio, esposa, con su esposo? ¿Cómo está su testimonio, hijos, con los padres? ¿Cómo está su testimonio, padres, con sus hijos? No le estoy diciendo de ese testimonio que cuando los regañamos nuestros hijos se enojan y nosotros sabemos que tenemos la razón. No. Amén. ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestros hermanos? ¿Cómo están nuestros testimonios con los de afuera? ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestra familia? El testimonio es parte de la fe, porque dice que por la fe, entendemos que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Amén. Y dice el 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo de lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra tiene ese poder creador. La palabra no suya, no mía, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder creador. A veces perdemos el tiempo decretando. A veces perdemos el tiempo ordenando. No, esa es la palabra de Dios. Yo sí puedo orar la palabra de Dios sobre un enfermo. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Amén. Amén. Así que es la palabra de Dios que crea. Y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que David. La fe nos sirve para ofrecer a Dios excelencia. Excelencia en el servicio, excelencia en la búsqueda de su presencia, excelencia en el dar. Porque por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y dice que por lo cual alcanzó testimonio. Mire otra vez lo que alcanzó. Alcanzó testimonio. Dice, alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Mire quién daba testimonio de Abel.
Dios mismo. Daba testimonio de sus ofrendas. ¿Y sabe qué, mi amado? Muchos hoy en día no quieren ir a las iglesias por los diezmos y por las ofrendas. Qué tristeza que por ese pequeño detalle se pierdan la gracia de la salvación. Porque simplemente no han entendido que la fe es más valiosa que el oro. La fe suya y la fe mía en Jesucristo es más valiosa. Pero Él también ve nuestra ofrenda. Pero eso viene como resultado de nuestra fe. Amén. Aquí a nadie se le obliga a dar. Aquí a nadie se le obliga a diezmar. Eso es por fe. Su fe lo lleva a hacer lo que la palabra de Dios enseña, no lo que nosotros enseñamos. Eso lo enseña la palabra. Amén. Así que vamos más adelante y dice el número 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. 3 veces en un mismo versículo. 3 veces en un mismo capítulo, perdón. Y dice que el que tuvo buen testimonio de haber agradado a Dios. Wow, testimonio. ¿Se da cuenta que el testimonio suyo y el testimonio mío sí es importante para Dios? ¿Se da cuenta que Dios nos ve? ¿Se da cuenta que lo que usted y yo hacemos sí tiene un peso delante de Dios y también delante de los hombres? Es importante, iglesia, nuestro testimonio. Es muy importante nuestro testimonio. Con los de adentro, pero también con los de afuera. Con los de adentro, pero también con los de nuestra familia. El testimonio es muy importante en nuestra casa primeramente. Amén. Y vamos al capítulo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa misma fe se condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, que en el tiempo de Noé nunca había llovido. No se sabía que era una lluvia. Ahora nosotros decimos, es lógico que construya un barco. Pero en aquel tiempo nunca había llovido. Era cosa de locos estar haciendo un barco. Es más, la gente le decía, ¿estás loco, Noé? Yo pienso que hasta le decían, ¿y tú qué? No, mire, yo pienso que hasta se reían en la cara de él. Pero él, por la fe, escuchó la voz de Dios. Y no solo la escuchó, la obedeció y actuó. Y por esa fe le fue contada por justicia, pero no solamente le fue contada por justicia, también por esa fe de él, los demás fueron condenados por no creer. Porque la salvación está para todos. Esa salvación, Dios no se quería que ninguno se perdiera, pero no creyeron, decidieron no creer. Hoy en día usted y yo les hablamos de Jesús a nuestra familia, porque la palabra dice que el Padre envió a su Hijo porque no quiere que ninguno se pierda. Pero a veces nuestra familia, nuestros amigos deciden no creer. Pero vamos a orar porque todavía hay tiempo. Vamos a seguir clamando porque todavía hay tiempo, porque todavía la gracia de Dios está extendida para salvación. Y dice que por esa fe toda su familia fue salva. Y después el mismo Dios cerró la puerta. Me imagino que aunque todos le decían, Noé, ábrenos la puerta, queremos entrar, él no podía abrir la puerta porque Dios ya la había cerrado. Y su palabra dice que hay puertas que Dios abre que nadie puede cerrar. Y hay puertas que Dios cierra y nadie puede abrir.
Ahora la puerta de salvación todavía está abierta. Y déjeme decirle que este no es solo un mensaje para los que no conocen. Este es un mensaje para usted que está sentado en esa banca y para las personas que están sentadas en una banca. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos sentados en las iglesias, pero no son salvos. Hay muchos sentados en la banca de una iglesia, pero no son salvos. ¿Sabe por qué? Porque viven en una vida de pecado. Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Porque la fe tiene que traer un verdadero arrepentimiento. La fe en Cristo trae un cambio, trae una transformación. Usted no puede haber aceptado a Cristo, estudiar su palabra, buscar su presencia y seguir siendo el mismo de ayer. Es imposible. Ciertamente todos fallamos. Ciertamente Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Ciertamente todos tenemos nuestras luchas, pero ciertamente el Espíritu Santo está con nosotros y viene y nos redarguye y nos hace ir al lugar de su presencia, allí donde buscamos su presencia, y postrarnos y orar y venir con un corazón delante de Él y decirle: Señor, he fallado, perdóname. La gracia de Dios todavía está extendida, iglesia. La gracia de Dios para salvación que todavía está extendida. Y si usted no se ha arrepentido, arrepiéntase. Es imposible tener una amistad con el mundo y estar en la barca. Esta gente no se salvó porque quería estar en los deleites de la carne. Noé estaba trabajando duro con su familia. Hace poco tuve el privilegio de ir a esa arca. Está grandísima la réplica, y cuando pueda usted vaya. Está grandísima. Es una réplica del arca. ¿Cuánto trabajo no pasó ese hombre para construir ese lugar donde su familia iba a ser salva? Sacerdote de la casa, ¿cuántas horas gasta usted orando por su esposa, por sus hijos? Sacerdote de la casa, ¿cuántas horas usted pasa ayunando? ¿Cuántos días a la semana ora por su esposa y ora por sus hijos? ¿Cuántas horas? No estaba trabajando duro para salvar a su familia. Pero no estaba trabajando solo. Estaba trabajando su esposa a la par de él. Esposas, trabajemos a la par de nuestro esposo. No nos cansemos de orar por ellos. Somos esa ayuda idónea. Somos esa que le dice: vamos, tú puedes. No le sembremos inseguridad al marido, sembrémosle confianza en Dios. Sí, amor, yo sé que usted puede, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Sí, usted, enséñele usted a los sugieres. Ore usted por su hija que está cumpliendo años. Ore usted por su familia que está enferma. A usted también Dios lo escucha. Es más, usted es el sacerdote de la casa. Pero mientras nosotras como esposas estamos clamando, estamos orando para que ese sacerdote, si está dormido, despierte. Amén. No estamos, mientras oramos, clamamos y lo respetamos. Y sabe que todo esto yo no lo traía, pero yo le dije: Espíritu Santo, haz tú como tú quieras. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Jóvenes, a veces los padres somos difíciles de entender. A veces lo que nosotros les decimos a ustedes les parece cosa de viejos. Qué antigua. Tengo 20 años y me tratas como una niña de 10. Pero sabe, Dios nos ha dado sabiduría. Dios a los padres nos ha dado discernimiento. Ustedes ven hasta aquí, nosotros vemos hasta allá. Jóvenes,
Obedezcan en el Señor a sus padres. Sí, son esa generación que será usada, pero Dios no lo puede usar a usted si usted no se somete a sus padres. Sométanse a sus padres, jóvenes. Y si los quieren ser usados por Dios, sométanse a su papá. Aunque no te entiendo, sí me someto. Aunque no te entiendo, sí te respeto. Pero ahora, padres, no exasperemos a nuestros hijos. Hay un balance para todo. Hay un balance para todo. Y tenemos que ser sabios para educar a nuestros hijos. Amén. Así que vamos a continuar. Y dice el 8: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si ahora el Señor viene y me dice: Esmeralda, deja esa casa por la que oraste 12 años, mija, y vete donde yo te voy a decir. Ay, lo primero que le diría: Señor, aumenta mi fe. ¿Eres tú o no eres tú? No, yo creo que soy yo, son mis pensamientos. Pero ¿sabe qué? La fe nos ayuda a negarnos a nosotros mismos. La fe nos ayuda a negarnos a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestra comodidad, a nuestros placeres, por causa de Cristo. Amén. Y dice el 9, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma. Por esa la fe nos ayuda a no amar el mundo y sus deleites. La fe nos ayuda a no amar más al dinero que al Señor. Que cuando nos ofrecen un trabajo el domingo, podamos decir: Señor, tú eres mi proveedor. El domingo yo voy a tu casa a adorarte juntamente con mis hermanos, a servirte y después a disfrutar con mi familia. Amén. Es necesaria la fe, iglesia. Y dice el 10, vamos al 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos al 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Por la fe recibimos la promesa. La fe te sirve para recibir la promesa. Los milagros vienen a través de la fe. Aun cuando nosotros pensamos que el tiempo se nos pasó, el Señor lo hace. Amén. Y vamos al 13 y dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Qué triste, diría cualquiera, ¿no? Tuvieron tanta fe y no lo recibieron. ¿Saben, mis amados? Viví esto. Oramos con tanta fe para que el Señor salvara la vida de nuestro hijo, y Dios no lo hizo. Pero la fe también me sirve para seguir creyendo, aunque no vea contestada de la manera que yo quiera mi respuesta. Y no fue que Dios no contestó, sino que no contestó de la manera como se lo pedimos. Porque muchas veces la voluntad de Dios ya está establecida y no la podemos cambiar. Muchas veces vamos a clamar, vamos a orar, vamos a ayunar, pero no vamos a recibir la petición de la manera que estamos pidiendo. Y muchas veces no vamos a entender el porqué. Eso pasó cuando el Señor Jesús lavaba los pies de sus discípulos.
Y le dijo Pedrito, vea, este Pedro bien tremendo, le dijo, ¿por qué me lavas tú a mí los pies? Y el Señor Jesús le dijo, lo que ahora hago, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Muchas veces nuestra fe tiene una respuesta similar. Así que la fe nos sirve también para seguir creyendo, a pesar de no recibir la promesa de la manera, la petición de la manera que nosotros estamos clamando. Y vamos al 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, la promesa ofrecida, su unigénito. ¿Sabe? Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Porque cuando usted está en medio de la prueba, ahí sale realmente quién es usted. Allí sale realmente en quién está su fe. Así se prueba la fe genuina, la fe verdadera en medio de la prueba. Pero es hermoso porque muchas veces la prueba de su fe y de mi fe va a ser un canal de bendición para otros. Y créame que lo he vivido. He tenido el privilegio de consolar a madres que han perdido un hijo. Y yo digo, si para esto te llevaste temprano al mío, Señor, era parte de tu propósito. Tu propósito con mi hijo estaba allá y no estaba aquí, pero sigue conmigo aquí, porque después de eso estuve a punto de morir y el Señor me libró 5 meses después. Y hace poco recibo una llamada a mi aseguranza y me dice, tu salud está en alto riesgo. Y yo digo, con mi salud en alto riesgo, con mi salud normal, yo te alabaré, Señor, porque esa es mi fe. Como decía Job, recibiré pues lo bueno del Señor y lo malo no. Pues Jehová da y Jehová quita. Sea bendito el nombre de Jehová. Amén. Y dice, vamos al 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de un bordón. Mire qué tremendo este hombre. Dice que por la fe adoró, aún apoyado de un extremo de un bordón. Hasta con sus últimas fuerzas, él adoró. O sea que eso significa que la fe también nos sirve para adorar a Dios. Por eso es que los levitas, ya ve cómo adoran, hombres y mujeres de fe. Porque la fe también les sirve para adorar a Dios. ¿Sabe? Adorar a Dios cuando todo va bien es tan fácil. Es tan fácil que tuve un buen día. Es tan fácil que me dieron un aumento en el trabajo, que me dieron un bono. Oh, gloria a Dios, Señor. Wow, qué bueno es Dios. Oh, bendito. Es fácil. Pero adorar a Dios cuando todo está de cabezas, cuando hay problemas matrimoniales, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas económicos, cuando le acaban de chocar y se tiene que venir para la iglesia. Qué difícil. Cuando no hay. Es difícil adorar a Dios cuando no le responde de la manera que usted quiere. Recuerdo que una alabanza que mi hija cantó juntamente con Julie, Ashley y otras jovencitas era: tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Esa la cantaron cuando estábamos enterrando a nuestro hijo. Pero esa era su fe, que Él no había fallado, que Él no fallará jamás. Esa es nuestra fe. Dios no te ha fallado, Él no falla, pero tu fe tiene que ser probada.
Porque tu fe tiene que ser genuina, tiene que ser verdadera. ¿Por qué? Le dijo el Señor a Pedro, Pedro, le digo que es tremendo el Pedrito, mi papá se llama Pedro, y yo lo declaro, yo en el nombre de Jesús, yo declaro la palabra de salvación, cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos, y yo lo creo para mi casa, y algunos me están viendo. Y le dijo el Señor Jesús, Pedro, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte. Y le dijo, como a trigo. Investigando yo un poquito cómo se zarandeaba el trigo, ¿verdad? Porque no soy de agricultura. Dice que el trigo lo echan en una, los que saben de esto, si me ayudan, en una zaranda, no sé cómo le llaman en otros países, y lo mueven agresivamente, violentamente. ¿Para qué? Con el propósito de separar la basura del grano. Y a Pedro le dijo esto el Señor: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Wow. Pero le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mire que no le dijo, pero yo no he dejado que esto te suceda. Van a haber situaciones, mis amados, que Dios no nos va a evitar que pasemos por allí, porque nos es necesario pasar por allí. Pero eso sí, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos al ayudador que se llama Espíritu Santo, tenemos al Jesús que es el que intercede por nosotros. Porque la palabra dice que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, no hay nadie más. Y Jesús intercediendo por usted y por mí delante de Dios. ¿Puede imaginarse esa escena? ¿Puede imaginarse lo grande que es esa escena? Jesús intercediendo delante del Padre por usted y por mí, personas tan pecadoras e indignas. Pero le dijo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Así que si usted está siendo zarandeado como el trigo, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios, porque cuando salimos aprobados de la prueba, traemos a Dios alabanza, traemos gloria y traemos honra al Señor. ¿Y de dónde saca eso, mi hermana? Ahorita le digo de dónde sacó eso. Déjeme que los nervios hasta se le pierden a uno aquí las escrituras. Pero así es Dios de bueno, amén. Y vamos a ir adelantito, unas paginitas adelante, a Primera de Pedro. Y sigue, usted en su casa puede terminar de leer este versículo de Hebreos 11. Se va a dar cuenta que hay un tesoro tremendo en ese versículo, en ese capítulo. Vamos a ir a Primera de Pedro 1 y vamos a leer del 3 al 9. Siempre honrando al Padre en el nombre de Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire qué tremendo esto. ¿Sí lo entendió? Dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que a través de su resurrección nos hizo allá arriba una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para usted y para mí. Eso nos espera, mis amados, así que vale la pena pelear la batalla de la fe. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gracias, hermano.
Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que si usted está siendo zarandeado, si usted está en pruebas, usted y yo tenemos esta promesa. Yo no sé cuál sea su prueba, yo no sé cuál, pero yo solo sé que todos en un momento de nuestra vida estamos en prueba. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Así que dice esta palabra que somos guardados por el poder de Dios mediante mi fe. Sí, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra fe, mis amados, tiene un final, y el final será ya en las bodas del Cordero. Amén. ¿No le alegra eso? Dele un aplauso al Señor, pero para Él, si es para Él, déselo bien. Amén. Allá, allá. Y dice el 7, el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligido en diversas pruebas, en muchas pruebas, dice otra versión. Pero es por eso que usted no le pasa que a veces es como que tras de una, otra y otra y otra y otra prueba. No, me pasa solo a mí. Hay alguien que me dice, mujer, usted siempre está de prueba, de situación en situación, que se enferma, que esto, que el otro. Y le digo, gloria a Dios, porque así como abundan las aflicciones en mí, así abunda la gracia de Dios en mi vida. Amén, amén. Así que dice que hallados en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mire, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Hay un material más valioso que el oro en este mundo? No sé, yo no sé mucho de eso, pero yo creo que no. Porque si la palabra dice que su fe y mi fe es más preciosa que el oro, es porque el oro es muy valioso. Amén. Dice que es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, o sea que pasajero, se prueba con fuego. Se prueba con fuego, sea hallado. Déjeme leerlo bien, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que la prueba de nuestra fe, cuando salimos aprobados de la prueba, trae a Dios alabanza, trae gloria y trae honra. Sí, sí, porque luego le dice, wow, ¿cómo puedes seguir creyendo en tu Dios después de lo que te pasó? ¿No le han preguntado nunca a usted eso? ¿Será que no ha pasado pruebas de fe? ¿Será que ha salido reprobado? Uy, examinémonos. Amén. Dice que le traemos alabanza, le traemos gloria y le traemos honra a nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis, a quien usted y yo amamos sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas, mis amados. Para eso es la fe, para creer hasta el final. Tenemos que continuar creyendo hasta el final. Sigamos peleando la batalla de la fe. Y espero que no haya perdido el capítulo 11 de Hebreos, porque vamos a volver paginitas atrás.
Y vamos a seguir leyendo. Y mire el 22, dice que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Él lo creía porque se le había sido prometido que el pueblo iba a ser liberado. Y dice que dio mandamiento que sacaran sus huesos de Egipto. Mire que él no quería ni que sus huesos estuvieran en Egipto. Egipto era una ciudad pecadora, ¿verdad? Supongamos que Egipto ahora representa al mundo. José no quería estar ligado al mundo ni siquiera después de la muerte. ¿Se imagina? ¿Y usted y yo queremos estar ligados? ¿Estamos ligados? Pues si así estamos, hoy es el día para ser libres, porque la fe también nos hace libres. Amén. Y dice, vamos a continuar en el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, siendo aún un niño. Mire, la fe de los padres salva a los hijos. La fe de un padre trae salvación a un hijo. Por eso es que mujeres no dejen de clamar por sus hijos. Hombres no dejen de clamar por sus hijos. Y dice que por la fe también el mismo Moisés prefirió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado. Por esa misma fe, teniendo mayores riquezas en el vituperio, o sea, en el maltrato de Cristo, dice que los tesoros que Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Usted y yo necesitamos tener puesta la mirada en el galardón. ¿Y cuál es el final de vuestra fe? La salvación de nuestras almas. Tenemos que tener la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Solamente así usted y yo vamos a vencer. Porque si yo estoy aquí y quiero llegar allá a la puerta donde está mi hermana Ujier, pero aquí me ponen muchas trabas para llegar allá, si yo me enfoco en lo difícil que va a ser caminar para llegar donde ella, yo me voy a rendir al primer paso. Pero si yo me enfoco en que, allá está ella y allá me tiene un premio, allá es un lugar seguro, allá ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más dolor. ¿Usted no quiere llegar allá? Allá los mares son de cristal, no son con ese montón de arena que se nos mete cuando vamos a la playa. Allá son de cristal, allá las calles son de oro. Mantengamos la mirada puesta en el galardón. Mantengamos la mirada puesta en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo. Sí, el camino se pone difícil a veces. Muchas veces el camino se pone difícil. Pero déjeme decirle, no sufrimos como los que sufren sin esperanza. Sufrimos con una esperanza. Porque el mundo sufre al igual que usted y yo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que los que no han creído en Cristo sufren sin esperanza. Y usted y yo que hemos creído en Cristo sufrimos, sí, porque la palabra dice que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción. Pero ¿qué dice? Pero confía que yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Así que cuando las cosas se pongan mero tenebrosas, mero difícil, mero pedregosas, mero espinosas, sigamos caminando. Sigamos caminando. No deje que la crítica de un hermano le detenga o de una persona le detenga. No deje que los chismes le detengan. Es más, ni se metan chismes. No deje que, porque no me saludó, le detenga.
No deje que porque el pastor hizo, el pastor no hizo, que el pastor habla mucho de comidas cuando predica. Lo amo, pastor. No deje que eso le detenga. Dijo pastor, hasta eso ministra. Gloria a Dios. Sí, nos da hambre, pastor. Amén. No deje que lo que por error tal vez el hermano o la hermana hizo le detenga. No ponga los ojos en ellos. Sí, tenemos que cuidar nuestro testimonio, pero también sepa que usted y yo estamos corriendo la carrera y en esa carrera cometemos errores. Y no deja que el error del hermano o la hermana le detenga. No deje que la rebeldía de su hijo le detenga. No deje que el esposo que no quiere saber nada de Cristo le detenga. Siga orando, siga clamando. No deje que la enfermedad le detenga. No deje que la pérdida le detenga. Sí, es difícil batallar con una enfermedad. Es difícil la pérdida. Pero no deje que le detenga. Y se lo digo porque lo he vivido. No deje que eso le detenga. No deje que las riquezas le detengan. No deje que el trabajo le detenga. No deje que lo material le detenga. Siga con sus ojos puestos en el autor y el consumador de su fe, que es Cristo Jesús. Siga con sus ojos puestos en el galardón. Manténgase como viendo al invisible. Manténgase como viendo al invisible. Iglesia, vale la pena perseverar hasta el final, porque solo el que persevere hasta el final va a estar en la presencia de Dios. Solo el que persevera hasta el final. Esta es una carrera que tenemos que correr. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. No te detengas. No dejes que el carácter de otro te detenga. No dejes que porque está tocando, cantando desentonado, desentonada, te detenga. Iglesia, ya no es tiempo de perder el tiempo. Les voy a decir algo. No dejen que las redes sociales les detengan. A veces gastamos tanto tiempo, dice una amiga que está por ahí, chismoseando en las redes sociales, que el tiempo que podemos estar en la presencia de Dios. Esa es una convicción que el Señor ha puesto últimamente en mi corazón. A veces solo subo para una publicación, porque ustedes saben que yo trabajo en decoraciones, para subir una publicación o para subir un versículo o una palabra. Pero hasta allí, ya no me detengo a ver la vida de los demás. ¿Sabe por qué? Porque a veces, primeramente no me edifica. Y a veces allí me doy cuenta quiénes realmente son los que están sentados en la banca. Y para no decepcionarme, mejor no veo. Amén. Esto es una realidad, iglesia. Por eso les digo, el día del drama de los jóvenes sí estuvo fuerte. Pero una de las cosas que el Señor puso tan fuerte en mi corazón fue cuando mi hermana pasó con la escena bien espiritual y levantaba las manos y aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, yo todo el tiempo orando, pero estaba de criticar a su hermana con la faldita azul. Era una escena, ella no es así. No la vayan a señalar por eso. Pero se quejaba de medio mundo y todavía un chisme espiritual. Mira que te cuento para que ores, y muchas veces eso pasa en la iglesia. Mira que te voy a contar, pero eso sí, para que lo lleves en oración. Muchas veces por un error, mi hermano, señalamos, juzgamos y apartamos a las personas. Las ponemos en ese rincón, en ese banquillo de los acusados, y Dios empieza a trabajar en la persona, y la persona viene y se arrepiente delante de Dios. ¿Y qué dice su palabra? Que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero usted y yo bien espirituales, ay no, la dejamos allí olvidada y no vemos lo que Dios está haciendo en nuestra hermana o en nuestro hermano.
La fe nos lleva a tener el carácter de Jesús. Yo quiero el carácter de Jesús. Yo no sé usted, pero yo lo anhelo. Yo todos los días le digo: Señor, forma el carácter de Cristo en mí. Fórmalo en mi esposo, fórmalo en mis hijas. Porque yo y mi casa te serviremos. Porque mi clamor es como esposa: Señor, primeramente anhelo que mi esposo vaya adelante como sacerdote y yo ir con él, Señor, como su ayuda idónea, y nuestras hijas juntamente con nosotros. Y los yernos que añadas, que vengan de ti. Amén. Ese es mi clamor. La fe nos lleva a clamar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero el carácter de Cristo es un carácter compasivo. Dice que Jesús veía las multitudes y se compadecía de ellas. Cuando vino la mujer que fue hallada en adulterio, todos la acusaban, todos la iban a apedrear y le dijeron: Maestro, ¿tú qué dices? Y le dijo él: el que esté libre de pecados, tírele la primera piedra. ¿Qué hicieron? Uno a uno, acusado por su conciencia, empezaron a tirar las piedras y a retirarse. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿Dónde están los que te acusan, mujer? Y ella le dijo: ninguno. Y le dijo: ni yo te condeno. Compasión, compasión, perdón. Le dijo, pero le dio una instrucción: vete y no peques más. Sí, el Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, el Señor perdona, el Señor es amoroso, pero no se les olvide que también es fuego consumidor. No juguemos con la gracia de Dios, iglesia. No juguemos con la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice su palabra que no todo el que me diga: Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos sanado. Dice que no todos los que le digan Señor, Señor van a entrar al reino del cielo. ¿Qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de maldad. Mi anhelo es ser conocida por Dios. Mi anhelo es ser conocida por papá. Es que cuando yo llegue allá me diga: buena sierva fiel, en lo poco me hiciste fiel, me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso quiero, eso anhelo escuchar de papá. Yo no sé qué usted quiere. Yo no sé si quiere que le diga: apartado de mí, hacedora de maldad, o entra al reposo de tu Señor. Iglesia, la venida del Señor está cerca. Está mucho más cerca que cuando creímos. Y muchos tienen esto por tardanza. Estamos estudiando una clase, y en esta clase, Panorama de la Biblia, señala las épocas. Y me impactaba que nosotros estamos en la época de la gracia. ¿Y sabe lo que viene después de la época de la gracia? El rapto de la iglesia. Estamos en la época de la gracia, pero no usemos la gracia como libertinaje. El que cree estar firme, afírmese más. Y el que está batallando en una situación, vaya con el que usted vea que está dando un fruto, un buen testimonio. Acérquese y dígale: ayúdame, ora por mí porque estoy batallando en esto. Únete conmigo para ayunar. El ayuno rompe el yugo. El ayuno rompe el yugo. Únete, vente, ora conmigo. Mire, sabes que estoy en punto de caer en tentación. Ora por favor por mí. La palabra dice que nos levantemos los unos a los otros. Tenemos que levantarnos, hermanos, los unos a los otros. La palabra no nos manda a acusarnos los unos a los otros, no. La palabra nos manda a ayudarnos, a que si está caído, yo voy, le extiendo la mano, le levanto, le ayudo a vendar sus heridas y a caminar. Y si eso va a hacer que me retrase un poquito, está ok, pero voy a caminar juntamente. Dios es uno con el Padre. Jesús es uno con el Padre.
Y Él quiere que usted y yo también seamos uno. Es tiempo de la unidad, iglesia. Es tiempo de dar buen testimonio a los de casa, a los de adentro y a los de afuera. Es tiempo de que nuestras raíces estén firmes en Jesús. Es tiempo que la única fuente de nuestra autoridad sea la palabra. Sí, que si escuchamos una prédica que nos edifique, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando usted solo se alimenta de prédicas, para mi criterio, usted solo está tomando de un pequeño pocito, o sea, de algo chiquito. Nosotros en mi país decimos pocito, ¿verdad? Algo chiquito. Pero hay una fuente. Hay una fuente. ¿Y qué decíamos al principio? Que el oír, que la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Jóvenes, aquí está el manual para ustedes. Me hago de este lado porque aquí casi todos están los jóvenes. Aquí está el manual. Hay quienes dicen que no hay un manual para ser padres, yo decía eso. Que no hay un manual para la vida, yo decía eso. Que no hay un manual para que el joven tenga limpio su camino, pero la palabra dice que la lámpara es la que mantiene. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y esto no solo es para los jovencitos, es para todos nosotros. Este es el manual para ser padres. Hay tantas instrucciones que Dios nos da para ser padres. Aquí está. Y a veces decimos, es que no se puede con estos niños que no hacen caso. Pero aquí está el manual. Aquí está el manual de la vida. Es tiempo que nuestras raíces estén en la palabra, iglesia. Es tiempo de volver nuestros ojos puestos, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y mire que dice el 11:29, que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y dice el 30 que por la fe cayeron los muros de Jericó. Su fe derriba muros. Su fe derriba muros de infertilidad. Ya viene pronto. Su fe derriba muros de enfermedad. Su fe derriba muros de atadura. Su fe derriba muros de rebeldía. Su fe derriba muros de ¿qué más? Ayúdeme, ¿qué más? ¿Cuáles muros se le han construido? Su fe trae provisión. Amén. Y dice el 32, mire, ¿y qué más digo? Que por el tiempo que me falta, a mí también me falta tiempo. Le dije a mi esposo, yo no creo poder predicar 30 minutos, eso es mucho tiempo y no sé cuánto llevo, avísenme cuando pare. Algunos ya lo veo con sueño. Y dice aquí, dice que por el tiempo que me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. Y dice el 33, que por la fe conquistaron reinos. Su fe conquista. Hicieron justicia, alcanzaron promesas. Dice, taparon la boca de los leones. Si algún león ha abierto la boca contra usted, mire, su fe tapa boca de leones. Alégrese. Y dice, apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Dígame cuántas veces llegamos tan cansados del trabajo que lo único que queremos es llegar, comer algo rico, tomarnos un café y, como yo digo, echarme al sillón a ver una buena movie. Pero por la fe, es miércoles, hay servicio, me baño, me cambio, y si no me da tiempo de bañarme, que se aguanten mis hermanos, dice el Señor, soportados los unos a los otros. Entonces me baño, me cambio y me voy. Amén.
Claro, eso incluye hasta el olor, ¿verdad? Cuando nos podemos bañar, soportar los unos a los otros. Amén. Y dice que sacaron fuerzas de debilidad. Hicieron fuertes batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y dice que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Así que si en su casa usted tiene un muerto, por la fe, ese muerto resucita. Por su fe, ese muerto resucita. Usted sabe, póngale nombre. Póngale nombre. Amén. Por su fe. Por su fe. Amén. Y dice el 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él. ¿Sabe cuál fue el gozo del Señor? Darnos salvación a usted y a mí. Y por eso él sufrió la cruz. Yo le pregunto, ¿qué ha sufrido usted por causa de Cristo? No por causa de que dijo lo que no tenía que decir o de que hizo lo que no tenía que hacer, porque muchas veces actuamos mal y como yo les digo a mis hijas, todo lo que haga tiene consecuencias. Si usted hace cosas buenas, tiene consecuencias buenas. Si usted hace cosas malas, tiene consecuencias malas. Y muchas veces decimos, es que el diablo me trae así, dice el pastor, ¿verdad? No, no fue el diablo. Mire, el pobre diablo dice, pues ni siquiera he movido la cola. No, a veces son nuestros actos. A veces hay cosas que por nuestros actos traen consecuencias. Que porque dijimos algo que no debíamos decir, que porque hicimos algo que no debíamos hacer, una decisión que no debimos tomar tal vez en ese momento, vienen las consecuencias. Y después culpamos al diablo primero, pero después hay otros que culpan a Dios. Miren nomás. Dicen, ay, es que Dios esto, es que Dios lo otro. Y Dios dice, pues ¿me consultaste antes de hacerlo? Amén. Así que por nuestras consecuencias, pero dice que Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allá nos espera. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Así que en esta hora, iglesia, yo le pongo a que se ponga sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Y yo quiero decirle lo que dice Hebreos 11:6, que dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta hora yo le quiero pedir que medite un poco mientras la alabanza nos ayuda, ¿verdad? Con una alabanza, valga la redundancia. Póngase sobre sus pies. Si usted quiere, el altar está abierto, puede pasar. Pero si no quiere pasar, es ok. Allí donde está, medite. Medite sobre su fe. Hemos hablado de la fe. Hemos hablado de la fe genuina. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está su fe? Antes de pararme aquí, yo le dije, Señor, escudriñame, porque no puedo hablar de algo que no estoy viviendo. La palabra primero le habla al que predica y luego al resto del pueblo. Yo le he dicho, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Porque yo quiero ver milagros y sanidades a través de mí.
porque yo quiero ser usada por ti, porque yo quiero traerte gloria, yo quiero traerte honra, yo quiero traerte alabanza. Señor, ayúdanos. Clame allí donde está, abra su boca y hable con papá. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, hemos leído acerca de la fe de hombres, de la fe de mujeres. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Queremos ser esa iglesia que cuando pase por pruebas, Señor, salga aprobada, para traerte gloria, para traerte honra, para traerte alabanza a ti, Señor. Padre, queremos ser ese pueblo, Señor, que dé buen testimonio de ti en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, en la calle, donde quiera que tú nos pongas con nuestra familia, Señor. Padre, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Padre, pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades, Señor. Padre, perdónanos, ayúdanos, Señor. Padre, reconocemos que muchas veces nuestra fe ha sido tan pequeña, Señor. Y ahora anhelamos que nuestra fe crezca, Señor. Anhelamos ser hombres, ser mujeres de fe, Señor. Anhelamos alcanzar buen testimonio delante de ti, pero también delante de los hombres, para que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Padre, anhelamos, Señor, que nuestra familia pueda ver que somos hombres y mujeres con una fe genuina, con una fe verdadera, que aún, Señor, que sí nos equivocamos, pero tu Espíritu Santo viene, nos redarguye, nos constricta, Señor, y venimos delante de tu presencia a alcanzar el oportuno socorro, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh, mi Rey, glorifícate. Espíritu Santo, trae tu revelación de esta palabra, Señor. Trae la revelación a cada persona, a cada corazón, Señor. Padre, yo clamo por mis hermanos que están aquí en esta iglesia, en este lugar el día de hoy, aquí presentes, por los que están en las redes sociales y aún por los que va a llegar este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Que así, Señor, como cuando caminaban los discípulos, tú caminaste juntamente con ellos y le abriste las escrituras, Señor. Padre, yo clamo que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que nos abras las escrituras, que nos abras los ojos del entendimiento para poder ver como tú ves. Que nos abras nuestros oídos para poder oír, Señor, como tú escuchas. Que cuando abramos nuestros labios, Señor, lo hagamos con sabiduría, Señor. Que sea tu palabra, no la nuestra, Señor. Padre, yo clamo porque todo espíritu de división en la iglesia, Señor, sea atado y echado fuera, Señor. Todo espíritu de chisme que se ha levantado dentro de tu pueblo, no solo en esta iglesia, sino en todo el mundo, Señor, que fuera, Señor, sea echado fuera. Padre, yo clamo por todo lo que ha venido a dividir tu cuerpo, Señor, que se ha echado afuera, Señor. Clamo, Señor, que nuestro fundamento sea tu palabra. Clamo, Señor, que así como estos hombres y mujeres tuvieron fe para conquistar, que así también esa fe, Señor, crezca en cada uno de nosotros. Que podamos conquistar a nuestro esposo para ti, Señor. Que los esposos puedan conquistar a las esposas para ti, Señor. Que los padres podamos conquistar a los hijos para ti, Señor. Que los hijos puedan conquistar a los padres para ti, Señor. Que podamos conquistar a nuestra familia para ti, Señor. Que no seamos tropiezo para que en vez de ver un carácter de Cristo vean lo contrario, Señor. Padre, ayúdanos a caminar en tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros delante de ti, Señor. Padre, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor.